En este video tutorial demostraremos cómo se realizan los ejercicios propuestos por los estudiantes de Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas de la Universidad Gerardo Barrios para la clase de Matemática Computacional 2. El video trata de operaciones lógicas. Espero les sea de utilidad. Slow down, walls are closing in and I hit the ground. Whispers of tomorrow echo in my mind. Just one last time. Even though it hurts, I can't slow down. Walls are closing in and I hit the ground. Whispers of tomorrow echo in my mind. Just one last time. En este video tutorial podremos observar una conversión de octal a decimal. Las reglas son: regla 1. Si se realiza la división entre dos binarios, ceros y 1, solo son dos dígitos. Los valores de los residuos se tomarán del final hacia el inicio. Por ejemplo, tenemos 372 en octales. Tenemos la ecuación 372 entre 2, que va a ser igual a 186, que sería el valor 1. 186 lo multiplicamos por 2 y nos va a dar 372. 372 para 372, 0. Vamos, tomamos 186 y lo dimos entre 2, que va a ser igual a 93. 93 por 2 va a ser igual a 186. 186 para 186 va a ser igual a 0. Tomamos el valor 93. 93 entre 2 es igual a 46. 46 por 2 va a ser igual a 92. 92 para 93 sobra 1, lo colocamos. 46 entre 2, tomamos el valor 46 y lo dividimos entre 2, va a ser igual a 23. 23 lo multiplicamos por 2 y va a ser igual a 46. 46 para 46, 0. Tomamos el valor 23. 23 entre 2 va a ser igual a 11. 11 por 2 va a ser igual a 22. 22 para 23, 1. Lo colocamos. 11 entre 2 va a ser igual a 5. 5 por 2, 10. Para 11, 1. Tomamos el 5. 5 entre 2 a 4. 4 por 2. 5 entre 2 igual a 2. 2 por 2, 4. Para 1. 2 entre 2 igual a 1. 1 por 2, 2. Para 2, 0. 1 entre 2. Ya no se puede seguir con la ecuación, así que se toma el valor 1. La respuesta
del número octal 372 en decimal es equivalente a 10, 11, 10, 100, porque la regla dice que se toman del último número hasta el primero, o hasta desde el inicio. En esta parte del video aprenderemos cómo convertir números binarios a números octales. Primero debemos saber que los números octales van de 0 a 7 y los números binarios van de 0 a 1. Un grupo de 3 bits en números binarios son equivalentes a un dígito en números octales. Para empezar debemos de hacer una tabla en la cual tendremos las equivalencias de números binarios a números octales, claro, un grupo de 3 bits. Comenzamos haciendo la primera columna con 4 ceros y 4 unos. En la siguiente columna ya es diferente, ya que van por bloques de 2, que sería 0, 0, 1, 1, 0, 0 y 1, 1. En la última columna vamos a hacerlos de 1 en 1, entonces nos quedaría 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 1. Luego vamos a poner el equivalente que empezaríamos de 0 a 7, como ya lo habíamos explicado anteriormente. Entonces la equivalencia nos quedaría así. Ahí tenemos ya nuestra tabla para hacer las conversiones que se nos propongan en los ejercicios. Tenemos el primer ejemplo, que serían los números binarios 1, 0, 1, 1, 1, 0. Como ya habíamos mencionado antes, tenemos que dividirlos en grupos de 3 bits para hacer la conversión. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: 1, 0, 1, 1, 1, 0. Buscamos estos números que tenemos en la tabla y nos quedaría la conversión, que es el primer bloque es 5 y el segundo bloque es 6. Así que la respuesta que buscamos es 56 octales. También se nos puede presentar un problema diferente en el cual nos quedan incompletos los bloques. En este caso tenemos 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Si nos fijamos, los bloques nos quedarían incompletos, ya que no se completarían los 3 bits al final y tendríamos uno solo. La regla nos dice que tenemos que agregar ceros a la izquierda, los que se necesiten para completar el bloque de 3 bits. En este caso ocuparemos 2. Entonces nos quedaría 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Buscamos estos datos en la tabla que ya tenemos y nos quedarían a 1, 5, 5. Así que la respuesta que nosotros buscamos sería 155 octales. Bueno, en esta ocasión vamos a conocer un poco de las compuertas lógicas, los diferentes tipos de compuertas lógicas. Explicaremos 3. Comenzaremos con la compuerta lógica OR, que significa suma. Tenemos lo que son dos variables, que es A y B, y tenemos que es una suma A más B y una salida que es Z. Entonces, representándola en la tabla de verdad, tenemos, o en una tabla lógica tenemos A, B y la salida. Entonces colocamos en el A 0, 0, 1, 1 y en el B 0, 1, 0, 1. Entonces la salida queda de la siguiente manera: 0 más 0 igual a 0, 0 más 1 igual a 1, 1 más 0 es igual a 1, 1 y 1 es igual a 1. Aquí, como podemos ver, solo se toman de salida los números 1, es decir que tenemos 3 tipos de salida. Ahora vamos
a ver lo que es la compuerta A, que es un producto. Tenemos los mismos dos variables, nada más que multiplicado, que es A por B, y tenemos la salida. Entonces, representándola en la tabla de verdad, tenemos que A, B y la salida. Entonces tenemos 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces 0 por 0 es igual a 0, 0 por 1 es igual a 0, 1 por 0 es igual a 0 y 1 por 1 es igual a 1. Entonces tenemos nada más una salida. Ahora tenemos lo que es la compuerta NOT o una negación, que se representa de la siguiente manera, que se representa con una línea arriba de lo que es la variable. Entonces, representándolo en una tabla de verdad, si es una negación, tenemos lo que es el A y la salida. Entonces tenemos 0, 1. Entonces, ¿cuál sería la negación de 0 y el 1? Entonces, la negación de 0 es 1 y la negación de 1 es 0. En el siguiente problema se nos presentan dos circuitos combinatorios. En el problema está que tenemos que saber si este circuito combinatorio es equivalente a este otro circuito combinatorio. Como ven, el primer circuito consta de dos bits de x1 y x2, el cual en la primera tiene la compuerta AND, que su salida es x1 AND x2. También de la misma bit de la x2 surge lo que es un NOR. También el NOR se puede conocer como que una rayita arriba de lo que es el bit, y al final está lo que es un OR, y la salida queda x1 y x2 OR x negada, x2 negada. Ahora, el otro circuito combinatorio es distinto, tiene las mismas entradas, 2 bits, pero la compuerta primera que entran los 2 bits es un OR, y en cambio en el otro circuito combinatorio es un I. También tiene un NOT como negación, y al final tiene lo que es un IT, y al final un NOR. Entonces este circuito consta de 2 NOR y este solo de 1. Ahora lo que vamos a realizar es, utilizando la tabla lógica, vamos a comprobar si este circuito es igual a este otro circuito. Y la tabla lógica, ya hice las dos tablas donde representan los 2 bits, la primera salida del circuito, la segunda salida que es negación, y la última salida. En cambio en el segundo circuito tiene una salida más. Ven que aquí hay 3 salidas, y en esta hay 4 salidas, porque en el segundo circuito solo tiene otro NOR como salida. Así que vamos a comprobar. Primero vamos a calcular los bits. Tenemos 2 bits de entrada, entonces 2 por 2 serían 4 bits, 4 de numeración. Entonces empezamos por 1, 1, 0, 0. Y ahora llegamos a 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ahora vamos a hacer las comparaciones. Ahora, como aquí está que el operador, el bit 1 y el bit 2, o x1 y x2, y como nosotros vemos que en las compuertas, que si es un IT tiene que ser 1, x1 tiene que ser 1, x1 igual a 1 y x2 igual a 1 para que sea 1. Y aquí tenemos el siguiente ejemplo. En el x1 tenemos 1, en el x2 tenemos 1, entonces es 1. Ahora, en el x1 tenemos 1 y en el x2 tenemos 0, entonces no se cumple la regla, entonces sería 0. Igual en los otros dos, porque los dos tienen 1, uno tiene 0 y el otro 1. Ya terminamos lo que es definir la primera salida.
Ahora vamos con la salida donde está el x2 negado, y el x2 negado es lo contrario a lo que es el x2. Vaya, si aquí tenemos x1, en el x2 negado es 0. En la siguiente fila tenemos 0, entonces el negado es 1. En la otra tenemos 1, entonces negación es 0. Y el último es 0, negación sería 1. Ya tenemos la segunda salida realizada. Ahora vamos por la segunda salida. Ahora, aquí en la salida es que la salida de x1 y x2, que es esta, la vamos a comparar con negación de x2, pero estará unida con la compuerta OR, que la compuerta OR significa que si aunque en uno de los bits haya 1, entonces la salida será 1. Ahora vamos a comparar. En x1 y x2 la salida es 1 y en la negación es 0, entonces quiere decir que es 1. Ahora en la siguiente fila también en el x1 y x2, x es 0 y en el negación es 1, es 1, porque siempre hay en uno de los bits hay un 1. En cambio en la siguiente fila, en la tercera fila, en la salida de x1 y x2 es 0 y en la salida también de x2 negado es 0, entonces sí, la salida es 0. Y en la última, en la x1 y x2 es 0 y en el x2 negado es 1, la salida es 1. Entonces, como salida de este primer circuito, tenemos como salida 1, 1, 0, 1. Esa es la salida de este circuito. Ahora vamos a verificar la salida de este otro circuito, a ver si el resultado final es igual a lo que es del primer circuito. Ahora, siempre hacemos lo mismo a los bits 2, porque son dos entradas de 2 bits. Utilizaríamos 1, 1, 0, 0. Vamos a bajar un poquito más abajo para que veamos. Vamos a bajar un poco. Ahora, igual aquí, 1, 0, 1, 0. Vamos a hacer hoy la comparación. 1x, x1 OR x2 significa que si con uno de los bits que tenga 1 de salida, el resultado será 1, y en la primera es 1. En la segunda salida x1 es 1 y x2 es 0, la salida sería 1. En la otra salida también sería x, sería también 1. Y en la siguiente sería 0, porque vemos que en el x1 hay 0 y en el x2 es 0, entonces no consigue con la regla. Ahora lo que nos pide es la negación de 1, que en 1 es 1, entonces sería 0. En la siguiente fila el x1 es 1, también sería 0. En el otro sería, las siguientes dos filas es 0, entonces las siguientes dos filas de la negación sería 1. Ya salimos con la salida del x1 negado. Ahora vamos con lo que es la siguiente salida. Sería x1 OR x2 comparado con la negación que sacamos, sería esta con esta columna. Pero utilizando hoy la compuerta I, que si tiene que si un bit, una salida es 1, la otra salida también tiene que ser 1 para que se complete la operación. Y ahí vamos a realizar la siguiente. Vemos que en el x1 o x2 y x negado no sigue la regla, porque uno es 1 y en el otro es 0, el resultado es 0. En la siguiente fila x1 o x2 es 1 y en el x1 negado es 0,
también no se cumple la regla y es 0 de salida. En la tercera fila, x1 o x2 es 1 y x1 negado es 1, entonces si esa salida es 1, porque cumple con la regla de la compuerta i. Y en la última es en x1 o x2 es 0 y en x1 negado es 1, no se cumple la regla y queda 0. Ahora ya sacamos lo que es la salida de x1 o x2 y x1 negado, pero también nos pide que ahora toda esta salida la vamos a negar con no. Toda la salida va a ser negada, que es esta columna, la vamos a negar. Y entonces, como aquí en la primera fila es 0, entonces en esa salida negada es 1. En la otra columna es 0, negado es 1. En la otra columna es 1, negado es 0. Y en la siguiente columna es 0, negado sería 1. Y vemos que en la última salida después de negado es 1, 1, 0, 1. Y comparamos la siguiente tabla lógica y es 1, 1, 0, 1. Quiere decir que estos dos circuitos tienen diferentes compuertas, pero son equivalentes.